Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a revisar la evaluación del hierro en circulación desde el laboratorio clínico, por supuesto. También podemos medir entonces ya sabemos que la medición de los depósitos se realiza de manera relativamente sencilla con la medición de la ferritina. El problema es que es un reactante de fase aguda. Ese es el problema real. Ahora, podemos medir lo que se encuentra en circulación. Entonces, podríamos medir directamente la transferrina. Ya, como lo recuerdas, tenemos esta proteína que tiene capacidad de unir dos moléculas de hierro. Dos moléculas de hierro. Y ya sabemos también que la cantidad de transferrina existente es muy abundante. Muy abundante, ¿sí? Existe una gran cantidad de transferrina. El hierro es algo muy escaso, es muy valioso y se necesita tener asegurado ese transporte. Entonces hay una gran cantidad de autobuses, de buses, de vagones de metros que transportan esta transferrina. Si hacemos esta representación donde este rectángulo representa toda esa toda esa transferrina que está en circulación y vemos los asientos disponibles que está teniendo este autobús o este vagón de metro, entonces podemos percatarnos de algo que se conoce como la TIBC, que es la capacidad total de fijación de hierro. Se utiliza mucho el término TIBC, que viene del inglés, para referirnos a esto. Y esto lo que nos quiere decir es la cantidad de asientos disponibles. Entonces estamos midiendo a la transferrina no como una proteína, sino que la estamos midiendo quizás, lo podemos decir así, desde su punto de vista funcional. ¿Cuál es esa capacidad real de transporte que tiene? Ahora bien, también conocemos que aquí está el hierro y que alrededor de un tercio de estos asientos están ocupados por el hierro. Entonces, se puede medir también el hierro, se puede medir el hierro sérico, la sideremia, como se le suele llamar. También podemos medir otra cosa. Podemos medir cuántos de estos asientos están disponibles. Y esto es lo que se conoce como la capacidad de fijación de hierro disponible o la UIBC. Y también podríamos medir qué tantos de estos asientos están ocupados en este gran autobús. Y esto lo podríamos ver con lo que conocemos como el porcentaje de saturación de la transferrina. Qué tan saturado, qué tan lleno está todo este transportador, todo este sistema de transporte que tenemos para el hierro. Entonces ves que en circulación tenemos muchas formas de ver al hierro, muchas formas. La transferrina, la TIBC, el hierro sérico, la UBC y el porcentaje de saturación de la transferrina. Vamos a empezar por el más sencillo de todo, quizás el más fácil de ver. Yo podría medir el hierro. Sí, yo puedo medir el hierro sérico. Existen diferentes métodos. Hoy en día se utilizan más los métodos sin precipitación, son los que más se encuentran automatizados. Aquí tenemos entonces unos valores para el hierro. El problema del hierro es que tiene una gran variación circadiana. Hay una gran diferencia entre los valores de la mañana y de la tarde. Bueno, esto se puede estandarizar tomando muestras solos en la mañana. Y otro de los problemas que tiene es que, por ejemplo, vamos a encontrar el hierro bajo no solo en la anemia ferropénica, sino, por ejemplo, en la anemia de las enfermedades crónicas. Y vamos a encontrar el hierro alto no solo en los trastornos del hígado, que es donde se almacena principalmente el hierro, sino en las anemias hipoplásicas, en la eritropoyesis inefectiva. En líneas generales, entonces tenemos que el hierro realmente por sí solo no es un buen marcador, porque no es específico únicamente en anemia ferropénica o únicamente en otro tipo de trastorno. Por supuesto, en la sobrecarga de hierro, que no lo puse aquí, que me pareció raro, vamos a encontrar también un exceso de hierro. Entonces, como marcador aislado da poca información, Lo que se puede hacer es medir entonces esa cantidad de asientos disponibles, que es la TIBC. Existen diferentes métodos, los más comunes son los métodos indirectos porque los métodos directos requieren precipitación. Hay un método que se basa en medir la UIBC, hay casas comerciales que ofrecen este tipo de kit y básicamente se basan en medir el hierro y la UIBC y así obtienen la TIBC. Hay métodos automatizados de esto y hay otros métodos que lo calculan de manera indirecta a partir de la transferrina mediante una fórmula. La transferrina, ya que es una proteína, se puede medir entonces por métodos inmunológicos y tienen una buena correlación con los métodos químicos y los métodos inmunológicos para medir la TIBC. De hecho, la finalidad de medir la transferrina no es más que obtener la TIBC.
Es el mejor estimador de la TIBC y es realmente el uso que le damos dentro del laboratorio. Nosotros medimos esta transferrina para estimar esta TIBC. Aquí hay que tener mucho cuidado porque la fórmula cambia según las unidades que se estén manejando en el laboratorio. Según el país, según el entorno geográfico, las unidades van variando, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso. Hay unos valores, por supuesto, para la TIBC. Esto, si el organismo tiene poco hierro, lo que hace es aumentar la cantidad de transportadores y por lo tanto aumenta la cantidad de asientos disponibles y por lo tanto aumenta la TIBC, la anemia ferropénica. En situaciones fisiológicas donde se requiere mayor hierro, como el embarazo, también aumenta. Y también puede aumentar en infecciones, neoplasias, trastornos renales. Cuando hay sobrecarga, entonces va a estar disminuido quizás esta cantidad de asientos totales. La finalidad de obtener la TIBC realmente es obtener el porcentaje de saturación de la transferrina. Es decir, qué tanto hierro hay dentro de toda esta masa de transporte de hierro. Y la forma de obtenerlo es muy sencilla, con el hierro sérico y la TIBC. Entonces, realmente nosotros medimos el hierro y medimos la TIBC para obtener el porcentaje de saturación. En líneas generales va a encontrar en la mayor parte de la literatura que un menor a un 15% ya nos está hablando de una deficiencia de hierro para esa eritropoyesis. Pero el mayor uso que se le da al porcentaje de saturación en la transferrina es en la hemocromatosis hereditaria, porque es el primer marcador que se va a alterar, el primero que va a revelar que existe un exceso de hierro dentro del organismo. Entonces, el principal uso que se le da al porcentaje de saturación de la transferrina es un indicador temprano de hemocromatosis. Hay diferentes valores, recomendaciones, si no me equivoco, estas creo que son europeas, hay recomendaciones americanas. En líneas generales, más del 40% ya habla de una sospecha de hemocromatosis. Hay diferentes puntos de corte, pero el principal uso es como un marcador temprano de hemocromatosis. La hemocromatosis hereditaria es un trastorno muy particular, por supuesto está presente durante toda la vida del sujeto, pero realmente se pone de manifiesto luego de los 50 años de edad, donde ya el daño es bastante grave en el organismo y generalmente por problemas que tienen que ver con el hígado o problemas que tienen que ver con el corazón es cuando se revela este tipo de trastorno. Y esto fue parte de nuestro en vivo, hierro y el laboratorio clínico.